Profe Edgar Torres, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, Huguito, ¿cómo estás? ¿Cómo está el profesor Pavani? Y ahí a todo el equipo, ¿cómo están? Bien, bien, acá Oye, el profe está conmigo. Un gusto escucharte, Sí. Edgar, pese a que hace muchos Un años gusto, que no nos profesor, vemos. de verdad un honor para mí que, Bueno. que nos inviten y bueno, aquí para compartir esta siesta, esta hora de almuerzo y hablar un poquito de deporte en el Día Internacional de la Actividad Física. Sí, mira, ¿te conoces hace mucho, profe? Sí, cuando yo ya vine acá, Edgar es uno de los profes que, digamos, adelantados a los trabajos que se hacían acá en Paraguay. Mira un poco. Edgar, Gracias, profesor. justamente de entrada quiero preguntarte, ahora pues estamos en una situación muy difícil, ¿no? Este tema de la pandemia y demás. La economía está tratando un poquito de reactivarse y los gimnasios fueron muy, pero muy afectados. Sabemos que tenés un centro de alto rendimiento. En el lenguaje del vulgo digo de la Gran 7, 3 locales tengo entendido, 3 sucursales tenés aquí en Paraguay. Correcto. Así es que, ¿cómo le llevaron la mano con esta cuestión de la pandemia? ¿Le afectó bastante? Bueno, sin duda que nos afectó. Al comienzo fue más duro. 3 meses nos prohibieron trabajar. Sí. Los primeros meses, perdón, las primeras semanas fueron duras, pero la gente después fue entendiendo de que era bien seguro, es muy seguro activar físicamente, entrenar, hacer deporte. Los contagios no pasan por ahí y si se siguen todos los protocolos, esto es bastante seguro y sano. Obviamente que al comienzo nos costó un poco, pero con las semanas y mostrando lo que les decía, ¿verdad? La seguridad, fue mejorando. Sin duda que estamos todavía un poquito diezmados, pero estamos trabajando con todo el equipo, la gente que confía, los deportistas, los equipos que trabajan con nosotros. Y bueno, acá trabajando desde temprano hasta muy tarde para tratar de darle lo mejor al deporte paraguayo. ¿Mantuvieron ustedes sus personales, Edgar, o tuvieron que obligadamente aplicar la disminución? Porque bueno, trabajan contigo mucha gente, ¿eh? Sí, correcto. La verdad que sí tuvimos unos pequeños ajustes. Ajá. Pero todo fue para bien para ambas partes también, así que no hubo problemas por ese lado. ¿Profe? No, yo te quería preguntar porque realmente yo dije adelantado y porque personalmente cuando llegamos nosotros hace muchos años acá, vos ya aplicabas ciertos métodos que en general en el fútbol, estoy hablando paraguayo, no se aplicaba. Hoy, ¿cómo ves esa situación? ¿Todavía estamos un poco lejos de los demás o se ha igualado en algunos aspectos? Buen punto, profesor. La verdad que sí, en algunos casos todavía estamos un poquito atrasados, pero sin duda que yo puedo ver que el preparador físico paraguayo creció. Hemos tratado de aportar eso desde los últimos 21 años en que me toca trabajar en esta hermosa profesión. Y como usted decía, ya tiempo atrás estábamos trabajando con metodologías que algunos todavía no se animan a usar. Yo creo que más que nada no se animan. Se quedan un poquito con lo que aprendieron antes, con lo que les sirvió en su momento y les cuesta adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas velocidades del deporte, de la presión, los 90 minutos, etc. Pero estamos mejorando, estamos creciendo. Conozco a un montón de preparadores físicos paraguayos que de verdad están trabajando en altísimo nivel. Edgar, ¿hoy cuál es la relación entre la tecnología con la preparación física? ¿Están teniendo, digamos, un cierto apego, ¿no? ¿Se aplica mucho hoy con el sistema tecnológico los trabajos? Sí, sobre todo en el fútbol, lo que es el GPS vino a cambiar mucho, sí. Pero ahí hay un aspecto importante para tocar. El uso del GPS es fantástico y es fundamental siempre y cuando se lo utilice bien, se sepa interpretar los resultados, estos sean para planificar y para el control de la carga. O si no, no es de mucha utilidad saber que corrió tanto nomás porque sí.
Sí. Y esto tiene que ser trabajado en consenso, obviamente encabezado por el técnico, preparador físico, médico, fisioterapeuta, asistentes, etc. El control de la carga es lo que le está llevando al deporte, al fútbol europeo, por ejemplo, que está jugando en altísimo nivel, y creo que ya nos sacaron una ventaja importante al fútbol sudamericano. Y pasa mucho por lo físico. Cierto que hay mucho talento también allá, ya entraron muchos africanos también que tienen muy buena condición física, pero no nos olvidemos de lo que es el talento sudamericano, que es superlativo. Sí. Y sí, hoy europeos, norteamericanos están marcando diferencia en el fútbol por el control de carga que tienen, y sin duda por los nuevos métodos de entrenamiento. Ajá. Por mi parte, yo introduje en mi método de trabajo la tecnología ya hace 18 años. Ya empezamos con antropometría, con evaluaciones de saltos, con encoder lineal, fotocélulas. Eso ya hace 18 años. En el 2003 nos munimos un poquito de esos equipos y ya coqueteábamos con la tecnología, sea en fútbol, básquet, tenis y en otros deportes también. Y hoy se está usando, en algunos casos para bien, en otros todavía no se los comprende bien, pero una cuestión de que todos nos vayamos ayudando y pasando información también. Eso creo que es muy importante. Como les decía, tengo casi 20 años trabajando con eso. Sí. Y hay cosas para aportar, hay experiencias para aportar, y es muy importante también escuchar la palabra de entrenadores, sean entrenadores técnicos, preparadores físicos de experiencia, porque tienen ese ojo clínico que tiene el profesor Pavani, que a veces la tecnología no te dice todo y sin embargo el ojo sí te dice. Sí. Entonces esa visión, ese ojo clínico, ese sentido común, esa experiencia todavía no se la puede suplantar con la tecnología, ni siquiera con la inteligencia artificial, que ya están habiendo excelentes trabajos que se pueden hacer para el deporte. Vos sabés que fuiste muy clarito, porque generalmente se está confundiendo un poquito el tema del estudio, como vos decís, porque si no sería fácil, los africanos serían los primeros en el mundo, porque son los que más corren genéticamente. Sí. Hay muchos que todavía se basan, y vos aclaraste realmente que es un complemento que hoy, digamos, es inigualable, pero no es lo que determina todo. No, ni por si acaso. Y menos en el jugador de fútbol. A lo mejor menos en el jugador de fútbol. Por eso, a lo mejor en otra actividad quizás tenga más incidencia que en el fútbol. Bienvenido todo, y vos justo decís lo que yo te decía. Vos decís, yo llegué en el 2002 y vos donde ahí ya había prácticamente empezado. Sí. No, de verdad, no hay cómo trabajar con un entrenador que tenga un ojo clínico súper experimentado, que tenga sentido común, porque de verdad hoy la tecnología, muchos entrenadores están permitiendo que la tecnología ocupe ese trabajo, y yo creo que no debe ser así. A pesar de tener tantos años yo también de experiencia con la tecnología y de ser amigo de la tecnología, no hay como la experiencia en el campo. No hay como eso. Bienvenido sea todas las actividades, pero después, como vos decís, termina decidiendo el cabeza de grupo, pero bienvenido todos, los datos bien aportan, pero por ejemplo, hay cosas que hasta el preparador físico te dice. Por ejemplo, yo tengo una anécdota que siempre digo lo mismo. Hay un jugador que yo llevé, que no voy a dar el nombre, y me dice el preparador físico, vos le voy a poner de titular. ¿Y por qué no lo voy a poner? Y dice, pero en el test de salto el que menos saltó. Le digo, pero yo lo quiero para jugar, no para saltar. Y ese jugador apenas tuvo 11 años en México. Cosas que, lo que decís vos, viene todo muy bien, pero para jugar al fútbol se necesita otro tipo de cosas. El talento no lo va a superar nadie. Lo que viene innato del jugador, que vos sabés bien que, o yo digo por lo menos, que es la habilidad individual, eso la trae el jugador, no se le enseñamos a ninguno, ni nosotros los técnicos. El temperamento tampoco, que es fundamental, eso es nato de cada uno.
Lo Sin demás, duda. sí, bienvenido sea. Así, ese es un buen punto también, profesor. El aspecto psicológico, el temperamento, como usted dijo. Son muy bienvenidos los psicólogos a nuestro equipo a fortalecer, Claro. pero tenemos que encontrar ese que pueda hacer una diferencia en ese aspecto. Yo sé que hay y cada vez hay mejores, pero tenemos que trabajar en conjunto para encontrar más información del jugador y cómo ajustar el temperamento del atleta. Vos sabés que lo que vos decís, psicólogo, yo siempre dije que en inferiores sería obligatorio. Sí. En primera, lo hemos experimentado, yo he estado en primera, es más difícil porque allá hay otros factores Sí. que juegan, como el dinero, como un montón de cosas. Pero Sí. en las inferiores es indispensable el psicólogo y asistentes Sí. sociales, todo. Totalmente, Claro, totalmente. El asistente social también hace mucho claro, en la formación del chico, en el control de la familia, todo lo que se claro, puede cómo hacer. vive. Totalmente. Bueno, Sí. Edgar, hablando un poquito de tu trayectoria, o más bien de tu trabajo, ¿cuándo fue la última vez estuviste en un plantel de fútbol de campo? Pues puede ser en primera de la selección paraguaya. Yo estuve en este periodo tan corto con el profesor Juan Carlos Osorio. Ah, con Osorio, sí, recuerdo. Con Osorio estuve. Esa Ajá. fue mi última incursión en el fútbol de campo. Ajá. Bueno, después de eso, sí, el año pasado Ujú. estuve en el inicio, en la pretemporada con Tacuarí. Ah, mira. Y bueno, y se cortó el torneo, ¿verdad? No, Y pero estuvimos trabajando. mucho tiempo, o como siempre, el fútbol de playa cuenta contigo, ¿verdad? Sí, en este momento yo no estoy trabajando con el fútbol de playa. Ajá. Fue un romance largo, vamos a decirle. Sí, porque en ese plantel de fútbol playa que estuviste, estamos hablando de un plantel de fútbol playa que fue a 2 mundiales, tengo entendido. 3 mundiales. 3 mundiales, ahí está. Perdón. 2013, 15, 17, 19, 4 mundiales de fútbol de 4. playa. Ah, Me mira. disculpas. Ajá. Y Sí. además preparás obviamente a deportistas, no solamente del fútbol playa, o sea, del fútbol, digamos, sino también a tenistas, voleibolistas. Sí. Trabajaste con todas estas personas que son muy conocidas en esos deportes, ¿no? He trabajado con muchos deportistas del Ajá. Paraguay, imagínate, desde ya 21 años. Me tocó trabajar con Ramón Delgado, con Rosana de los Ríos, con Verónica Cepede, con Monse González. Ahí te tiro unos cuantos de tenis, Camila Yangreco, que esas 3 chicas fueron 3, por ejemplo, 3 chicas que fueron top 10, Sí. que entrenaron con nosotros, top 10 junior. Ajá. Ese es la verdad que es un buen aporte a mi currículum de tener 3 top 10 de un deporte. Y bueno, y de haber trabajado como te decía, con Ramón, con Rosana, que fueron de los mejores atletas del Paraguay. Sí. Sí, también con el fútbol de playa. Tuve una experiencia muy cortita con el profesor Chilaver en futsal. Sí. Bueno, en el Comité Olímpico desde el año 2004. Ahora estoy con un permiso especial, Ajá. pero seguimos igual de cerca. Y bueno, he trabajado en mucho deporte, en el atletismo, en el rugby. La verdad que con todas las selecciones de rugby y de básquet también trabajé. ¿Es diferente el trabajo en los deportes, en la preparación física, en los distintos deportes? ¿Hay mucha diferencia? Sí. Ah. Bueno, es diferente, pero ahí hay que ir haciendo el análisis Sí. de cada deporte y hacer el análisis de cada deporte, cosa que yo ya lo hice, ¿verdad? Ya lo hice en su tiempo, en su momento, y voy ajustando eso metodológicamente. Sí, es diferente, pero hay cosas que son similares. Hay un montón de cosas que son similares. Ajá. Entonces, hasta se podría trabajar en cierta forma algunos atletas de un deporte similar durante un momento del entrenamiento y después cada uno tiene que ir a lo específico, ¿verdad? Sí. ¿Profe? Y no, es todo muy corto, Pero hay cuando muchas vos te cosas que encontrás podemos- con profesionales así preparados, da gusto hablar, pero aparte tiene muy claro cada cosa. Ujú. Generalmente, Gracias, profesor. no, te agradezco porque generalmente te encontrás con alguien que por ahí quiere vender más cosas de las que realmente sabe. Sí. Y vos, aparte de tus conocimientos,
sos muy, digamos, no humilde, pero muy, muy claro para decir las cosas y fue un gusto hablar con vos. Ojalá podamos seguir hablando en otro programa. ¿Cómo no, profe? Yo tengo dos preguntitas antes de ir cerrando, pues nos queda corto, Edgar, que queremos hablar más contigo, esperemos que tengamos un segundo tiempo. Primeramente preguntarte, ¿cómo ves el nivel físico del fútbol paraguayo en la primera división hoy? Y la otra pregunta es si nos podés contar un poquito acerca de tu gimnasio, de lo que cuentan, porque tenés 3 sucursales. Bueno, te comento primero lo del gimnasio. Sí. Tenemos tres gimnasios. Sí. Uno está en el complejo Arrayanes, allá cerca de la Municipalidad de Asunción. El otro aquí en Sargento Gauto y Venezuela. Y el otro hacia el centro, en Cerro Coray y General Aquino. En los 3 gimnasios contamos con todo el equipamiento para la preparación física y el entrenamiento del rendimiento. También así para salud, bienestar, etcétera, ¿verdad? Sí. Nos enfocamos en eso, básicamente deportistas profesionales, amateur, de todas las disciplinas, pero también ayudamos a mucha gente que está en busca de objetivos particulares, como bajar de peso, calidad de vida, tratar de eliminar dolores que tienen después de vicios posturales en sus trabajos, etcétera, etcétera. Y lo del, bueno, y lo del fútbol paraguayo, para cerrar porque nos queda un minutito nomás. Yo creo, Hugo, que hay por mejorar. Me tocó hacer evaluaciones físicas a deportistas. Ajá. Y estoy seguro que hay mucho por mejorar. Obviamente no puedo hablar de todos los equipos, pero sí me tocó hacer evaluaciones a jugadores de muchos equipos, Ajá, de los grandes, de los medianos, de los chicos. Hay jugadores que son sobresalientes, sí, y hay jugadores que necesitan algún ajuste. ajá. Igualmente, las palabras antes de entrar a la cancha, como el profe sabe, y la motivación que va por muchos aspectos, Sí. Van a pesar mucho en ese Perfecto. momento. O sea, el fútbol no es solo físico. El Así físico es. sin duda que ayuda, pero el fútbol tiene otras cosas detrás. Edgar, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo, ¿eh? Gracias, Hugo, querido profesor, un gusto. Un gusto Ojalá nuestro. podamos juntarnos de vuelta Así y será. hablar, y si no es por acá, en persona. Gracias, Edgar.